estamos aquí en un tema más de mujer verso a verso. Y esta vez con la clase de más que un dolor de muela o la bendición de mi nuera, suegra o abuela. Y otra vez vamos al Génesis. ¿Por qué no empezar todas las clases en Génesis ahí, donde es el principio de cada cosa impresionante que podemos entender de la Biblia? Y dice Génesis 12, 2 y 3, haré de ti una gran nación, te bendeciré y te haré famoso, y serás una bendición para otros. Bendeciré a quienes te bendigan y maldeciré a quienes te traten con desprecio. Todas las familias de la tierra serán bendecidas por medio de ti. ¡Qué impresionante promesa! Imagínate la magnitud que tiene. Dios está anunciando a toda la humanidad entera que a través de la bendición de Abraham, la humanidad podría ser bendecida. Dios estaba diciendo que había decidido crear una familia escogida, un sacerdocio al servicio del rey, una nación santa, un pueblo que anunciara sus obras maravillosas, un pueblo al cual 6,000 años más tarde perteneceríamos tú y yo. Y Dios decide hacerlo a través de este hombre. Lo que sale absolutamente de nuestra lógica, de todos nuestros conocimientos científicos y de cualquier expectativa racional, es que Dios le dice esto a Abraham, y Abraham no tenía hijos. Él ya tenía 75 años y su esposa 65. Y para colmo, unos versículos antes leemos que Abraham se casó con Sarai y Sarai era estéril. Entonces Dios viene y le dice a Abraham, deja tu tierra, deja tus parientes, la familia de tu padre y ve a la tierra que te mostraré. Con tus descendientes voy a formar una gran nación. Voy a bendecirte y hacerte famoso y serás una bendición para otros. Y por medio de ti bendeciré a todas las familias del mundo. Ponte a pensar, si tú fueras muy rica y tuvieras muchas propiedades y posesiones y estuvieras en las ligas mayores de la sociedad y de la iglesia y ya tuvieras 65 años de éxitos y achaques acumulados, y de pronto Dios le dijera a tu esposo, mira, cómprate unas maletas, empaca las chácharas que te pueda caber ahí y olvídate de tus parientes, de tus amistades favoritas y de todo lo que hasta hoy has tenido o hecho y emprende el vuelo. Y ahí sobre la marcha te digo hacia dónde vas. No sé cómo hubieras reaccionado tú, pero yo hubiera pataleado, hubiera hecho 1000 preguntas, hubiera levantado mi inconformidad por escrito en 100 hojas, y eso, que yo me he cambiado de casa 25 veces. Sin embargo, no leemos que Sara haya objetado nada, y sí que Abraham obedeció sin chistar. Abraham creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Por algo llegó a ser el padre y modelo de todos los creyentes. Y 25 años después, Sara concibió. Y allí está Isaac, esa diminuta semilla por medio de la cual la descendencia de Abraham sería tan numerosa como las estrellas. Está ahora en el vientre de Sara, en ese sitio cálido donde no tiene que preocuparse ni siquiera por respirar, donde no le falta nada, donde está cómodo, seguro, desarrollándose hasta alcanzar la suficiente madurez. Cuando después de 9 meses, Dios le dice igual a Abraham, dejarás este vientre tan cómodo, dejarás el lazo que te ha alimentado y que te ha cubierto todas las necesidades durante este tiempo, dejarás a mami y empezarás tu travesía por la vida. Y ahí yo te voy a ir diciendo por dónde. Así que Isaac, como tú, como yo y como todo mundo, nace sin más protesta que algunos chillidos. El médico corta el cordón umbilical,
el maná del cielo que lo ha alimentado hasta hoy, le da una limpiadita y se lo pone a Sara en los brazos para que ella lo abrace. E Isaac entonces empieza a luchar por la vida prometida. Hay cosas que nos resultan tan comunes que rara vez meditamos en ellas. Por ejemplo, ¿para qué nacer si el vientre es un paraíso? ¿Para qué cortar el cordón umbilical, esa arteria que nos alimenta? ¿Para qué convertirnos en personas independientes si es maravilloso no tener responsabilidades? Pero si un bebé no nace a tiempo, no pensamos que está discutiendo con Dios sobre si deja la tierra y su parentela, o que no ha encontrado la maleta adecuada para su viaje por la vida. Simplemente sabemos que algo no anda bien, y de no nacer cuando debe, puede incluso provocar la muerte de la madre. También sabemos que si el cordón no es cortado de inmediato al salir del vientre, el bebé no alcanza a respirar bien y el flujo de sangre puede ser tan exagerado que le cause la muerte. Y si un bebé no alcanza la madurez necesaria o tiene problemas al nacer, su sistema neurológico se afecta, daña el cerebro, tenemos ahí una parálisis cerebral infantil, lo que hará que jamás llegue a ser realmente autónomo e independiente. Contraer matrimonio es algo similar a obedecer la indicación de Dios de Abraham y similar a nacer. Cuando la Biblia habla de por esta razón, el hombre deja a su papá y a su mamá y se une a su esposa y los dos se convierten en un solo ser, se refiere precisamente a esto. Es necesario dejar a los padres, la tierra, la parentela, es necesario cortar el cordón umbilical y ser independiente. Es necesario que salgas del seno del hogar, que te emancipes por completo de papá y de mamá, que se ha cortado el cordón y te separes de ellos, que seas independiente y enfrentes la vida por ti misma, que seas autónoma, los dejes y te vuelvas un solo cuerpo con cónyuge. Dejar a los padres para unirse al esposo significa cortar el cordón umbilical para dar vida a un nuevo lazo, el matrimonial. La dirección a seguir es: deja tu tierra, tus parientes y la casa de tus padres para ir a la tierra que te voy a mostrar. Deja las amistades con quien te criaste, a tus parientes que tanto quieres y a tus papás. Y sal bajo mi guianza y búscame para que yo te diga a dónde y con quién casarte. Y entonces, con tus descendientes, voy a formar una gran nación, voy a bendecirte, voy a hacerte famosa y serás una gran bendición para otros. Por medio de ti, voy a bendecir a todas las familias de la tierra. Muchas de las relaciones con nuestra parentela están causando graves heridas porque no hemos aprendido a dejar ni las hijas a la mamá porque siguen viviendo en la misma casa o bajo el mismo techo o metidas en la casa de la mamá todos los días, ni las suegras al hijito porque no permiten que las deje, no vaya a ser, y entonces le hacen el arroz y le hacen X, hijito, ven para acá porque nadie de tu mujer no sabe cocinar como yo, etcétera. Ni las abuelas a los nietos porque ellas quieren dirigir la forma en que los nietos deben de ser creados porque según ellas ya vivieron y saben otras cosas diferentes a las que los padres están queriendo enseñar. Pero entonces, ¿qué significa dejar a los padres? No implica que nunca más los vamos a volver a ver. Sí, significa que no estamos dentro de su vientre, amarrados a ellos, sino que ahora somos personas independientes y sanas, que estando separadas de ellos podemos abrazarnos. No una persona con parálisis en el alma o como parásito emocional que dependerá siempre de ellos. Pero sigamos con Isaac. Por fin llega el momento en que él debe dejar, cortar el cordón umbilical y crear un lazo. Dios le manda a la mujer
encantada, él recibe el flechazo de amor a primera vista y se casa con Rebeca. Al parecer Isaac no tenía nada que dejar, estaba lejos de sus parientes y sus padres habían muerto, por lo que Rebeca aparentemente cayó en blandito. No tenía suegra, cuñadas o parientes metiches. Sin embargo, las cosas no fueron tan sencillas para ella. Después de un encuentro tan romántico y genuino como el de estos dos tórtolos, Isaac la trajo a la tienda de su madre y tomó a Rebeca por mujer y la amó. Así se consoló Isaac de la muerte de su madre. Quizás si se hubiera muerto el padre no le hubiera afectado tanto, o el cordón materno le arrastraba mucho más. El caso es que no hizo, como era la costumbre, una tienda nueva llena de cosas buenas para su esposa. No se tomó la molestia de planear cómo hacerla cómoda, acogedora para su amada, ni de diseñar cosas especiales para el regalazo de esposa que Dios le había dado. Simplemente la trajo a la tienda de su mamita para consolarse de su muerte. Aquella Miss Universo de la época, aquel dechado de virtudes que el Espíritu Santo le había preparado a Isaac, aquella dulce y valiente mujer que había tomado la estafeta para continuar el camino hacia el cumplimiento de la promesa de Dios para la humanidad, vino a ocupar el lugar de la mamita suegra. Un saco demasiado grande e injusto para una niña. Y esa jovencita que aparece en las primeras escenas tan gentil, benigna, compasiva, sin incertidumbre, sincera, la encontramos unos capítulos o unos años después, quejumbrosa, indiferente, parcial, amargada, tramposa y manipuladora. ¿Qué fue lo que le pasó? Era la esposa única y muy amada de un adineradísimo príncipe. Además, no tenía ningún pariente entrometido que la reconviniera si hacía las cosas a su antojo. ¿Acaso la viva imagen de la suegra muerta la ahogó? ¿La inmadurez de las nueras la asfixió? ¿O sus consentidos nietos la enfermaron? El punto es que, después de ser nuera, suegra y o abuela, muestra importantes cambios en su conducta. En el capítulo 24 dice que en cuanto ve al criado sediento junto al pozo, rápidamente le da de beber, no espera que venga alguna doncella a darle, ni lo manda a la cocina por un vaso, sino que con toda solicitud y amabilidad lo atiende y le da de beber a sus camellos. ¿Cuántos cántaros llenaría el estómago de un camello cuando se podían pasar semanas sin beber? A ella no le importa sacar 10 cántaros para un camello o 20 para otra. Saca agua hasta que todos acaban de beber. Luego, el criado le revela la voluntad de Dios, ella la acata con gusto al instante, sin poner algún pero o condición. Corre a su casa a contarle a su familia y a hacer sus maletas de inmediato. Y la familia le muestra todo su amor, la despiden con la mejor de las bendiciones, la mandan con una nodriza y con sus doncellas para que la cuiden, y ella se va feliz al encuentro de la promesa que este hombre le había dicho que Dios tenía para ella al casarse con Isaac. Pero 25 años después de casada, aun cuando milagrosamente Dios le concede concebir y le dice lo que va a suceder con sus hijos, no parece haber registro de que reaccione. Se lo platique a Isaac, se ponga a orar, lo publique en el boletín de la iglesia o en el Facebook, o haga algo. Tal vez no estaba convencida de que le convinieran los planes raros de Dios, o pensó en todos los siglos que tomaría que su descendencia llegara a ser una gran nación. O Isaac no daba muchas muestras de que su nombre pudiera ser engrandecido.
y lo único que encontramos es que se pasa el embarazo quejándose. Estaba tan deprimida y a disgusto que lejos de ir a comprar muñecos de peluche, poner un tapiz de animalitos para preparar la habitación de los bebés, ella prefería morirse. Tantas náuseas, tener que hacer chamblitas, el dolor de cabeza, eso no era precisamente lo que ella había imaginado. Y era un precio demasiado alto que pagar para plantar la semilla de bendición para el resto de las familias del planeta. ¿Estás esperando las promesas que Dios te ha hablado con expectativa y gozo? ¿O sus planes raros para tu vida no entran en tu razonamiento lógico, en tu estructurado esquema o en lo que hasta hoy tú sabes cómo controlar y te desconciertan a tal grado que prefieres renunciar a la promesa y por ende a toda la bendición? ¿A quién le estás creyendo? Contra toda lógica, siendo tú estéril, ¿quién te embarazó de sus sueños? Y 45 años más tarde, Rebeca no disimula su marcada preferencia por su hijito menor, porque era más hogareño y dócil, porque sobre él estaba la promesa de Dios, o simplemente porque tuvo que compensar la preferencia de Isaac por Esaú. Sea como sea, había creado una gran rivalidad entre los hijos. ¿Cómo puedes creer que siendo más que hermanos, mellizos, disfruten de actividades tan diferentes uno del otro y que sean capaces de venderse un taco al más alto de los precios? ¿Qué les enseñó Rebeca? ¿Qué les inculcaste tú a tus hijos? 50 años después, las nueras inconversas de Rebeca logran amargar su espíritu por completo. ¿Cómo? ¿Te acuerdas que era dulce y gentil? Para amargarme yo tendría que cooperar en el proceso. No perdono, acumulo resentimiento, cultivo odio. Nadie puede amargarme si yo no lo permito. Tomo la decisión de pasar por alto la ofensa, de perdonar, de gozarme en el Señor siempre. Y entonces permanezco en gozo. Pero parece que este no fue el caso con Rebeca. Y después de 55 años de ser la mujer más adinerada de la región y de toda una vida de tener la batuta en las manos, encontramos a Rebeca husmeando a hurtadillas para oír una conversación privada, para mover las piezas a su antojo. Después de todo, ella tenía una forma mejor de mover el abanico que Isaac, que ya estaba chocheando. Ella se había convertido en una experta en el arte del engaño, la manipulación y el chantaje, al grado de decirle a Jacobcito que caiga sobre mí tu maldición. Y así sucede. El hermano abusado aborrece al usurpador y empieza a fraguar cómo matarlo. Y en un solo día pierde a los dos hijos. ¿Qué desgracia hemos acarreado sobre nuestra familia que pasará de generación en generación solo porque queríamos salirnos con la nuestra? ¿Qué tan bueno nos resulta hacer nuestra santa voluntad en lugar de esperar la voluntad de Dios? ¿Dónde quedó la heroína bíblica de la que aprendimos tantas cosas en el primer capítulo en el que aparece? ¿Qué le pasó a Rebeca si era la niña tan dulce? ¿Qué le pasó a tu nuera si era tan sonriente y detallista? ¿Por qué las suegras parecen causar rechazo a 1000 kilómetros de distancia? ¿Por qué tantos nietos están teniendo que ser restaurados de las heridas causadas por sus abuelas? ¿Qué hacer como suegra, nuera o abuela para cambiar nuestro propio panorama?
cortar el cordón y permitir que se cree el lazo. Es decir, dejar la tierra, las amistades, la parentela, la casa de los padres, para ser uno con la pareja, para ser bendecidos y ser bendición. Los hijos tienen que nacer y desde que sabemos que estamos embarazadas, contamos los meses y los días para hacer los preparativos para cuando nazcan. De la misma manera, desde que nacen debiéramos ansiar que sean autónomos y prepararlos para que sean independientes, para que un día dejen nuestra casa para ser uno con su cónyuge. Nuestro papel como madres es enseñarlos a alcanzar la madurez para que se suelten de nosotras y se agarren de Dios. Cortar el cordón y permitir que ellos creen su propio lazo, el lazo con su esposo o con su esposa. La relación de la madre o con la madre es temporal, con el cónyuge es permanente. Y aunque a los padres les debemos honra toda la vida, sujeción solo mientras vivimos con ellos. Si antes yo dependía de la instrucción de mis padres para tomar ciertas decisiones, ahora ya yo agradezco su opinión, pero no dependo de ella, no depende de esa opinión mi decisión, sino de la opinión de mi cónyuge si es que estoy casada. Dejar a los padres es abrirles nuestros brazos para amarlos, apoyarlos y bendecirlos, pero al mismo tiempo cerrarles la puerta a la intromisión, la manipulación o el chantaje. No obstante, como nueras, tenemos mucho que aprender de nuestras suegras, simplemente porque ellas ya recorrieron el camino, conocen bien a nuestro esposo y pueden ser nuestras mejores aliadas. Después de todo, ¿a quién podría interesarle más que su hijo o los hijos de su hijo sean felices? Como suegras y abuelas, nuestra posición debiera de ser tan cercana como para ayudar cuando realmente sea necesario y tan lejana como para no intervenir en la dinámica familiar. Buscar equidad y no ser injustas favoreciendo a nuestro hijo o a nuestra hija porque su cónyuge opina diferente. Ser neutralizador, que equilibre, no que tome partido para inclinar la balanza. Y sobre todo, ser buen testimonio a nuestra nuera con nuestra propia vida. Pero si hubo problemas al nacer y el daño está hecho, y a estas alturas del partido probablemente el hijo ya tenga su propia familia y está produciendo hijos con el mismo problema, que arrastran cordones impresionantes de dependencia y asfixia en ambos sentidos de la relación, entonces tenemos que doblar nuestras rodillas para que Dios pince cada lado del cordón, tome sus tijeras y corte. Así nos duele el alma, para que haya salud al abrazar y sea preservada la vida. Si Él corta el cordón materno y solidifica el lazo matrimonial, entonces nuestra descendencia podrá ser una gran nación de gente bendecida que traerá bendición a todos los que le rodean. 2. Pasar por alto la ofensa y abrazar. La palabra clave que puede librar nuestra alma en un instante de toda herida, resentimiento, amargura, odio y rebelión es perdonar. Sin embargo, mientras nosotras encontramos toda clase de argumentos válidos para no perdonar a nuestra nuera, a la suegra, a la nieta o a nuestra abuelita, nuestra alma se ve atada cada vez más a aquella persona o circunstancia pasada, igual que si atáramos voluntariamente un muerto a nuestra espalda para eliminarlo de nuestra vista. Lo peor no es que el muerto se haga putrefacto, apeste y contamine nuestro cuerpo, sino que al no perdonar rechazamos automáticamente la misericordia de Dios. Hay una conexión
entre lo que Dios hace y lo que tú haces. Por ejemplo, tú no puedes ser perdonado por Dios y tú también perdonar a otros. Si tú te rehusas a hacer tu parte, te cortarás a ti misma de la parte de Dios. Así que cuando nosotras perdonamos, nos liberamos automáticamente del peso del muerto, del mal olor y de la putrefacción. Nuestras oraciones llegan como un grato perfume delante de Dios y todo lo que pedimos lo recibimos de parte de Él. Entonces podemos abrazar, podemos amar entrañablemente a nuestra suegra, así como abrazar y disfrutar a nuestra nuera por encima de los defectos que cada una tengamos. Podemos abrazar a nuestros nietos y amarlos a cada uno en forma especial, sin marcar diferencias o crear rivalidades, y gozar de la corona de bendición que son ellos y que Dios nos ha dado. Y al cortar el cordón y abrazar, Dios promete: haré de ti una gran nación, te bendeciré y te haré famosa, y serás una bendición para otros. Bendeciré a quienes te bendigan y maldeciré a quienes te trate con desprecio. Todas las familias de la tierra serán bendecidas por medio de ti. Que Dios te bendiga, que disfrutes el gozo y la bendición si es que tienes una nuera o varias, que disfrutes la emoción de poder ser suegra y que disfrutes la sensación inigualable de ser abuela. Si es que este es tu caso, aprende a abrazar, aprende a bendecir, aprende a dar el espacio que cada una de nuestras hijas o cada uno de nuestros hijos necesitan para ellos formar su propio lazo. Y que Dios bendiga sobremanera a tu familia. Esto es Verso a Verso, y tú eres parte de esto.